Muy buenos días muchachos de grado séptimo. En esta oportunidad entonces vamos a analizar como tal el desarrollo del imperio carolingio y debemos tener en cuenta pues que básicamente fue el imperio que se dio posterior al imperio bizantino como tal. En este proceso vamos a analizar cómo el imperio carolingio, cómo el imperio carolingio logra posicionarse dentro de la Edad Media como uno de los principales imperios. Ahora hay que tener en cuenta, primero, que este imperio fue fundado por Carlomagno, lo que él siempre fue visto, siempre resaltó porque era el rey de los francos como tal, que era un grupo que se desarrolló durante la Edad Media. Ahora, ¿el que buscaba? Buscar activar los ámbitos políticos, religiosos, culturales e económicos que tenía el Imperio Romano, o sea, toma legal el Imperio Romano adaptándoselos al Imperio Carolingio. Dentro de ese proceso, acá en esta imagen, tenemos como tal a Carlomagno. Hay que tener en cuenta que el Imperio Carolingio estuvo marcado principalmente por diferentes fenómenos, los cuales mostraban como tal su desarrollo. Hay que tener en cuenta que uno de los principales fenómenos los vamos a categorizar. Vamos a ver primero la política. Dentro de la política, Carlomagno lo que toma o toma es como tal de marcar una división social internamente. ¿Para qué? Pues para lógicamente tener como claras las posiciones. ¿Qué buscaba? Primero, entonces, el primero lo dividió en los marcas como tal, que eran las personas que como tal lideraban algunas tierras que a su vez eran los dueños de los marqueses, por eso su nombre, los marcas los gobernaban los marqueses. Segundo, los condados y los condados eran los otros dueños de las otras tierras que tenían mayor poder o mayores privilegios dentro de los dictámenes de Carlomagno. Entonces estaban los marcas, que eran los marqueses, los condados, que eran los dueños de las otras tierras y pues lógicamente gobernaban y tenían una posición bastante amplia dentro de este proceso. Ahora hay que tener en cuenta que también existía la parte más amplia, la parte más grande, que eran los ducandos. ¿Qué pasaba? Estos señores tenían grandes privilegios ya que podían administrar muchos gastos y muchos cobros del imperio y adicionalmente otorgaban como tal títulos a las personas pues para poder escalar dentro de la estructura social. Hay que tener en cuenta que parte de ellos también estaba de la mano con el ejército, los cuales cuidaban como tal el proceso del imperio como tal, del imperio carolingio. Ahora, hay que tener en cuenta que a la cabeza estaba su emperador, que en su momento fue Carlomagno, pues, lo más importante sus territorios, entonces los condados y los marcas eran los que gobernaban los territorios y por el otro lado estaba todo lo que tiene que ver con la parte emblemática de la nobleza, ¿listo? Quienes gobernaban dentro de esos procesos. Ahora, hay que tener en cuenta que el otro proceso que se va a analizar es la religión. Dentro de la religión, lo principal o el principal análisis hay que tener en cuenta es que este señor desarrollaba bastantes monasterios, lo que ayudaba a que la religión se consagrara como tal y que hiciera frente a los diferentes procesos que se tenía con el cristianismo para evitar que otras religiones como el Islam llegaran a ese análisis. Este señor tuvo pues principal fundamento en la parte de Alemania y Francia donde se presentan algunas dificultades, pero gracias a sus ayudantes como lo fue Pipino el Breve, él logra postularse y encargarse de que la religión no se saliera de control, sino él la impusiera y siempre estuviera bajo el control del imperio carolingio y que lógicamente el Islam no afectara, sino que se siguiera tratando como tal la religión del cristianismo. Posteriormente, eh, se dan algunas disputas dentro del cristianismo y el Islam, pero es controlada principalmente por el cristianismo. Dentro de la cultura, es uno de los principales pioneros para el desarrollo como tal del Renacimiento. Pero ¿por qué se busca el Renacimiento? Hay que tener en cuenta que este señor, a pesar de que no sabía leer ni escribir, buscó tener un conocimiento empírico, pero entonces implantó algunas escuelas las cuales ayudaban como tal al conocimiento, que eran las escuelas palatinas, las cuales enseñaban grandes cosas como la retórica, la gramática, la dialéctica, la geometría, la aritmética, las cuales son unas ciencias que ayudaban como tal a la construcción de diferentes fenómenos culturales como la arquitectura, los mosaicos,
etcétera, etcétera, lo que ayudó a como tal a consagrar los conocimientos. Ya por último, análisis que se va a tener en cuenta es como tal el desarrollo de la cultura. La cultura es de vital importancia dentro de estos procesos, eh, ya que ayudó a posteriores crecimientos, lo cual fundamentó todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Dentro de este proceso debemos analizar también los factores que tienen que ver con la economía. Entonces, Carlos Magno fue de vital importancia para la economía, aunque su economía no fue muy buena. Él siempre intentó como tal desarrollar economías en el mar Mediterráneo bajo el vino, la sal e intercambio de algunos esclavos. Pero no fue de mayor desarrollo porque le daba un poco de miedo o lo tenían un poco sometido la parte del Islam en el desarrollo del mar Mediterráneo, ya que no permitía como tal el desarrollo de las economías dentro de estos territorios. Poco a poco la parte económica se fue deteriorando, no fue la mejor, se enfocó más en la parte cultural y política. La parte económica sí fue un poco floja, esas fueron como las principales características del Imperio Carolingio, muchachos, espero que quede claro. Ya en la segunda sesión vamos a ver cómo se desarrolló y qué consecuencias tuvo como tal el desarrollo del Imperio Carolingio dentro de la Edad Media, muchachos. Cualquier pregunta e inquietud me pueden preguntar por vía WhatsApp o acá en los comentarios.